sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y estamos otra vez en esta fórmula perfecta, ¿no? Con el padre Bolívar, ¿vale? Aquí estoy leyendo Doctrina del Libertador, como siempre, en esa visión, en esa fórmula, en esa estrategia, como siempre, de estar concatenados en este tiempo, en esta realidad y en este momento, pero también enfocarnos que tenemos una doctrina y tenemos una constitución. Son esas hojas de ruta del cual todos tenemos que ir comprendiéndonos diariamente quiénes somos y por qué estamos aquí. No es casual que tengamos unas medidas coercitivas unilaterales. No es casual igualmente que toda esta región, este péndulo que gira diariamente en esta América Latina, esté dando hoy con sus pueblos cambios estratégicos. Hoy tenemos un invitado del cual queríamos tocar temas que están dentro de nuestra vecindad, para los que nos están viendo, los que nos escuchan también, nuestros vecinos, es decir, esta América meridional, esta América Latina que irrumpe diariamente, que busca con los pueblos lograr visualizarse, lograr igualmente irrumpir hacia sus intereses, ya que hoy tenemos una medida coercitiva unilateral, tenemos una moneda que diariamente está siendo golpeada, pero también tenemos un gobierno perfecto, una estrategia perfecta que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Un saludo a él, a la primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro. Pero también en esta fórmula perfecta tenemos que vernos como un espacio vital, como un espacio hoy que tenemos atractivamente logros, pero también tenemos cómo darle un vuelco tanto a las medidas coercitivas, pero también al mundo una enseñanza. Humberto, coronel en reserva activa, doctor, investigador, analista internacional, ¿qué podemos decir? ¿Qué ocurre hoy en esta América meridional? Buenos días, Luis. Feliz inicio de semana a toda la audiencia. Bueno, mira, estos son cambios, ¿no? Cambios de época, ¿no? Porque uno pudiese decir que son épocas de cambio, pero también son cambios de época, ¿no? Es toda una dinámica, es una situación donde, así como en el momento histórico le tocó a Roma un imperio que va decadente, va poco a poco, va comenzando el principio del fin de esto que llamamos el imperio norteamericano, un modelo que se estableció que en un momento, bueno, fue para quienes pensaban bajo ese esquema, digamos, clasista, de sometimiento, de la ley del más fuerte, de esa idea del pensamiento individual, no colectivo, el ser humano como una mercancía. Bueno, en ese momento histórico, ese modelo era el modelo ideal, ¿no? Pero pasados los años y en vista de toda esta decadencia y toda esta miseria que va dejando el modelo, hoy por hoy se comienzan a dar situaciones y en boca del comandante Chávez decía un mundo multicéntrico, multipolar, que poco a poco, en ese momento que el presidente Chávez lo decía, bueno, lo tildaron de muchas cosas, todos los calificativos que le dieron en su momento histórico, pero que poco a poco, a la luz de todo eso que hablaba el comandante Chávez, de todo lo que desde el 59 refería Fidel Castro, de todo lo que se planteó la Rusia socialista, con todos los bemoles, porque una cosa que llamó la atención es que todos 70 y tantos, 60 y tantos años de una revolución, esto
se cayó sin disparar un tiro, pues. Elementos propios que confluyeron en ese momento histórico hicieron, aparte de toda la filtración que se dio por parte de los Estados Unidos, esto se vino abajo, pues. Pero aún así quedaron pues todavía bastiones, como en el caso de China, que hoy por hoy China se presenta ante el mundo como una potencia, ¿no? 70 y tantos años después, China es una potencia con todas las características propias de un modelo, en este caso comunista, en el caso de China, pero que refiere de que otra vía es posible, ¿no? En el año 80 y 98, en las elecciones, cuando el presidente Chávez gana la presidencia de la República, año 99, cuando se plantea ese proceso constituyente, en la América Latina comienzan a darse toda esta serie de movimientos que se les llamó gobiernos progresistas y que, bueno, en el caso de Venezuela, 2 años después, estábamos en un golpe de Estado en contra del comandante, ¿no? Y todas estas maniobras que se comenzaron a dar en todo el cono sur para evitar que los gobiernos progresistas llegasen a ocupar la primera magistratura del Estado, ¿no? Y poco a poco se fueron dando, pues. Después hubo una arremetida nuevamente por parte de la derecha y se lograron, se consolidaron Piñera en Chile, Macri en Argentina, los procesos que, bueno, llaman la atención en estos dos países como Uruguay y Paraguay, todo lo que ocurrió en Brasil con Lula, después con Dilma, después del golpe de Estado, que le hace temer que es su vicepresidente a Dilma. Claro, ahí se utilizó la justicia como un arma, como una herramienta netamente política, ¿no? Y bueno, lo que es el proceso de Nicaragua, el proceso de Centroamérica, que el golpe de Estado de Zelaya, que bueno, fue una de las cosas más aberrantes que se ha podido, digamos, hacer, porque Zelaya lo que estaba era promoviendo una constituyente. Solamente la idea de promoverla le costó un golpe de Estado, ¿no? Y bueno, fíjate cómo hoy por hoy, nuevamente, en vista de que los pueblos se han dado cuenta de la situación, tenemos lo que era impensable, ¿no? Un hombre de izquierda, socialista desde el punto de vista del pensamiento, vamos a ver la acción porque todo es un momento que hay que saberlo manejar. Llega Gustavo Petro al poder y bueno, fíjate que hasta ahora todas las encuestas revelan que Lula da Silva es el próximo presidente del Brasil, pues. Todas las, digamos, los artilugios, todas estas marañas que está tejiendo Bolsonaro, donde recientemente el ministro de la Defensa se fue a reunir con lo que sería allá el presidente del CNE. Ojo, en Brasil no es un poder como es acá, pero el representante del responsable de las elecciones en Brasil, un hombre que hasta ahora dicen los medios que es muy íntegro, el ministro de la Defensa fue a reunirse porque el sector militar, ni siquiera el presidente de la República, es el sector militar, tenía unas observaciones con respecto al modelo electoral del Brasil, pero evidentemente que no es el sector militar, es nada más y nada menos que Bolsonaro. Entonces el ministro de la Defensa, como digamos, como el representante político de la institución militar, se presta a una situación que a todas luces una la pudiese entender como una beligerancia desde el punto de vista de lo que es la Fuerza Armada en un proceso netamente que no le compete, como sería el proceso electoral, pues, porque de partirse de que en Brasil se asume el esquema democrático, que la Fuerza Armada está subordinada al poder civil, la Fuerza Armada sería en todo caso el custodio y garante del proceso electoral.
pero la revisión de que si tendría que pasarse a manual, que las máquinas no cumplen, que si el tema tecnológico de las máquinas. Entonces la Fuerza Armada está participando, prácticamente dando recomendaciones, pues. Una situación que llama la atención, pero bueno, la situación se está presentando porque ya Bolsonaro está hablando de fraude, quiere minar desde el punto de vista de la duda, o de la duda razonable en este caso, al pueblo de darse un proceso electoral en estos momentos y no ganar él y que gane Lula. Estamos hablando de un fraude ya cantado, ¿no? Entonces, son situaciones que se están dando. Analistas dicen que los Estados Unidos están perdiendo América, ya América no se está subordinando a los designios de Estados Unidos, y que la única colonia que le queda ahorita a los Estados Unidos es Europa, pues. Toda esta situación que se está viviendo en Europa, digamos, gracias a una locura, porque es que Europa se plantea un conflicto, una enemistad o una ruptura comercial, nada más y nada menos que con un vecino, porque Rusia está mucho más cerca que los Estados Unidos, y que es un proveedor confiable de energía, de fertilizantes y gran parte de alimentos, pues. Entonces, bueno, parece ser que en Europa ahora fue que se dieron cuenta de que no están produciendo mayor cosa, ni siquiera la energía nuclear le es garante, al menos en Francia, en la misma España, en Italia, Portugal y en la misma Inglaterra, se dieron cuenta de que no son autosuficientes, no son autosustentables, y emprendieron una campaña en contra de Rusia, pero como dicen muchos europeos, no ellos como europeos, sino ellos haciéndole caso a los Estados Unidos, subordinados a unos intereses que uno diría económicos, políticos, porque en eso es lo que se maneja el modelo capitalista o el modelo del Estado corporativo, pues. Recordemos que el Estado corporativo es un concepto que yo estoy planteando, proponiendo, es una construcción de intereses políticos, económicos, desde lo económico. Sí, ese es más o menos lo que es el Estado corporativo. Y en este caso, estas grandes corporaciones, para poder sostener un mercado, yo no diría que cautivo, sino que un mercado sometido, como es el mercado europeo, entonces plantearon una serie de sanciones y de locuras en contra de Rusia, que hoy por hoy, bueno, mira, o sea, prácticamente Europa está sufriendo un modelo, o sea, una inflación que en años, creo que por 2 dígitos, está por 40 y tanto por ciento de la inflación, casi el 50% de la inflación, una escasez de gas, de petróleo, bueno, y de combustible, una escasez de fertilizantes, de alimentos, propio de estas locuras, pues, y que los Estados Unidos no va a poder suplir, porque bueno, porque ellos también están sufriendo esas mismas medidas que ellos han instituido en varios países, a lo que ellos le llaman sanción, que es una agresión netamente, una agresión económica que se pudiese calificar como un ataque de guerra, pues, o sea, eso es lo que es más o menos las sanciones económicas, ¿no? Entonces, esta situación es lo que se está viviendo ahorita en Europa, pues, en Europa y en el mundo. Mira, yo creo que los Estados Unidos van a ser conminados por el mismo pueblo norteamericano, por el mismo establishment, porque yo creo que ya el establishment se está dando cuenta que todas estas locuras, toda esta situación que se planteó para supuestamente someter, debilitar, aislar tanto a Rusia como a China, digo yo, como dicen en Oriente, el pescado se le convirtió en cabeza, porque de verdad es toda una tragedia, y que de mantenerse, uno diría que sería ya el principio del fin de lo que se ya conoce como el imperio norteamericano. Humberto, fíjate, cuando uno desarrolla un constructo de lo que estamos prácticamente viendo en esta América meridional, pero también en esa visión holística de entendernos hoy como
comprender lo que ocurre dentro de la complejidad del multicentrismo, es decir, lo que ocurre hoy en esta aldea global. La complejidad hoy son los intereses. La complejidad hoy es, sin duda, una fórmula que es que gobiernos en conjunto con esas grandes industrias quieren implementar políticas que logren dentro de cada sociedad tener un lucro. Y por supuesto, donde están esos intereses, donde está esa visión, siempre hay un perdedor. Amigas y amigos, siempre va a haber un perdedor. Y dentro de esa visión, el perdedor, por lo que hemos visto, decae siempre en los pueblos, es decir, en el de a pie. Por eso es que en esta lectura, en esta visión, siempre yo me invoco, Humberto, en este arquitecto de nuestro universo, que es nuestro Dios. Compenetrarnos con Él, tener aquí a nuestro Dios en la derecha como siempre, en esa visión del Simú, el Simú como el Padre Bolívar, el camino perfecto, porque tenemos una doctrina nuestra, y ahí voy, porque sé que tú estudias el tema de la seguridad estratégica. ¿Será casual hoy que Petro, y saludar hoy al movimiento M19, que en su momento invocó postulados y fueron defraudados, fueron engañados y fueron vilmente asesinados? Igualmente a todos los grupos insurgentes que hoy están dentro de la Colombia bolivariana en un diálogo, en una visión de volver la paz. Ese sueño de Bolívar, cuando pasó a lo que tenemos hoy, a un padre Bolívar vivo, que era la unión, la unión que hoy nos llama a todas y todos los bolivarianos. Y es hoy reflejarnos este enfoque del tema de la seguridad humana. Un constructo que a mi criterio va a llevar tiempo de ir colocando las piezas como un ajedrez en la búsqueda de la paz. Nosotros lo decimos aquí, nuestra seguridad de nuestro Estado-Nación. Aquí está en el título 7. Allá, con los hermanos colombianos, es la seguridad humana. ¿Qué lectura tenemos hoy de ese enfoque del presidente Gustavo Petro? Bueno, porque fíjate, hemos hablado varias cosas. Sí. Hablaste y te fuiste por toda esa arquitectura latinoamericana. Fuiste a ir más allá al multicentrismo de la Europa, del Steinmeier, que busca irrumpir con intereses, pero quería enfocarme con nuestros hermanos colombianos, los que nos puedan estar viendo en la Colombia bolivariana. Volvió Bolívar, pero Bolívar no volvió con la espada. Estamos viendo que volvió con la paz y la profundidad hoy de lograr comprendernos dentro de la complejidad de este mundo multicéntrico y multipolar. Bueno, mira, en el caso particular vamos a hablar ahora de Colombia, o sea, el tema de Colombia, ¿no? Petro llega, digamos, en un momento histórico, porque hay que ver el momento histórico que está viviendo Colombia. Un momento histórico bastante complejo. Aquí sí es verdad que Morán, con todo su paradigma de la complejidad, está en todo su esplendor, por llamarlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque es que, así como cuando el presidente Chávez llega en el año 98, el presidente Petro llega, digamos, visualizando, dándose cuenta, bueno, planteándose recorridos, escenarios, de que esto es, lo que recibió fue un completo desastre, ¿no? Vamos a hablar de lo que hablaba el presidente Chávez en su momento. La deuda social que tiene el Estado o el gobierno con el pueblo colombiano es una cosa brutal, una cosa inimaginable, pues.
Es una situación porque Petro recibe un país que, aunque los medios se dedicaron y se plantearon de que era un país prácticamente tranquilo, no es menos cierto que Colombia es un estado de guerra. Ahí hay una guerra, no le podemos dar eufemismo de que es un conflicto de baja intensidad, no. Hay una guerra. Y una guerra tanto y en cuanto hay desplazados, unas masacres que el imbécil este de Duque le llamaba homicidios colectivos, ¿no? Pero unas masacres que se dieron, digamos que bajo el auspicio del gobierno, ¿no? Porque es que durante las 300 y tantas masacres que hubo en Colombia en estos últimos años, el Estado ni el gobierno hicieron absolutamente nada. O sea, prácticamente la sensación era que para estos grupos paramilitares, para estos grupos del narcotráfico, el asesinar era prácticamente lícito. Es que no había ninguna situación que impidiese que ellos matasen, que ellos asesinaran. No, normal, o sea, mataron 3 personas, 4 por allá, y eso quedaba así. O sea, que más o menos la sensación era que era lícito por parte de estos grupos irregulares matar gente, ¿no? El presidente asume la presidencia e inmediatamente se comienzan a dar o a tender puentes. Primero un llamado del presidente Petro a deponer las armas, a entendernos, a construir una Colombia en el marco de la paz, y eso lo habíamos hablado la vez pasada en un programa, que Petro necesitaba hacer muchos cambios, necesitaba hacer transformaciones, pero todo en el marco de la paz. Y que evidentemente, ahorita uno, como conversábamos antes del programa, de iniciar el programa, de que todavía uno pudiese ver y entender que el presidente Petro está ahorita en esto, ya cumplió una semana, va para los 15 días, ¿no? La luna de miel con los medios de comunicación, la luna de miel quizás con la oposición, que lo están dejando como quien dice para ver cómo se mueve, pues. Pero en este lapso que él llama a hablar y entenderse del diálogo con la paz, de boca del mismo presidente dice que un grupo importante de grupos al margen de la ley o irregulares se están planteando negociaciones para un marco de la paz. Eso ya es bastante, pues. Comenzando por quien sería hoy el más fuerte, el ELN, porque lo que queda de la FARC, de boca del gobierno de Duque, eran unas disidencias. Pero en este planteamiento que hace Petro, todos estos grupos se están planteando negociaciones para la paz. ¿Ves? Presidente o el secretario general de las Naciones Unidas le felicitó y le hizo un exhorto al presidente Petro de continuar por ese camino para, a través del diálogo, lograr un verdadero y duradero proceso de paz en Colombia. Ahora bien, en todo esto también está la otra parte, ¿no? De que Petro recibe Colombia con unos índices de inseguridad personal bastante dramáticos. Las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, están en unos índices de inseguridad brutales. Y él está ahorita planteando, o está llevando a la discusión un concepto que él llama la seguridad humana. Sí, pero fíjate, Humberto, yo quería que en el próximo segmento, porque ya hablaste de temas estratégicos que hace falta tiempo a nuestra audiencia, ¿no? El tema hoy de invocar seguridad ciudadana, seguridad humana, términos que hoy son importantes viendo el legado que recibe Gustavo Petro, el gobierno de Petro, pero también queríamos en el próximo segmento llevar también lo que ocurre hoy en Perú. Próximamente, según hay información de que Gustavo Petro va para Perú. Imaginémonos hoy, la Perú igualmente, estamos hablando de la tierra bolivariana. Saludar a los bolivianos, al embajador Michel aquí. Ya sabemos que ya
Benedetti está por asumir la embajada aquí. Es decir, comienza hoy. Quiero saludar, si ya está aquí, saludar a nuestra embajada, que es la representación consular de la República de Colombia. Quiero saludar a Osmeri 2473, Dexi 7741, Sergio Pisotico, Germano 2046, Lady Piso Escalante 21, estamos activos, Lady, Escobar DJ Luis, Carlos Arias 2021, Belloide, William Vázquez 16, García C8 José y Ale Manuel Piso 03 y todos los que nos están viendo en las redes sociales. Vamos a irnos a una pausa, vamos a dejar todos estos temas aquí entre esta perfecta conversación. Fórmula perfecta que es contigo y contigo. ¿Por qué, Humberto? Porque fíjate, tenemos dentro del sistema audiovisual público conectado, pero también tenemos las redes sociales. Quiero saludar a la Colombia bella, a la Bolivia, a Brasil. No podíamos dar esos detalles que nos miran por allá. Y cuando uno habla de Bogotá, de Colombia, es recordar complejidades que hay un dolor encima. Igualmente en toda esta América Meridional, por lo que tú has dicho, Humberto, el State Smith norteamericano ha dejado grandes, y veo hacia el más allá, grandes dolores. No ha sido fácil igualmente aquí en la Venezuela bolivariana, en la Venezuela de hoy. ¿Por qué tenemos que nosotros irrumpir y ser rebeldes ante unas medidas coercitivas? Y lo decimos con toda claridad y por la calle del medio. ¿Por qué tenemos que oponernos a medidas que son totalmente ilegales de todo punto de vista? El por qué ellos tienen que imponernos a nosotros modos y modelos de vida en este sistema mundo. Y por eso es que hoy veo y quiero que tú analices esto, el resurgir de los pueblos, el resurgir de cómo por los votos vuelve y entiende conscientemente de que son gobiernos progresistas, son gobiernos sociales que son los que se deben imponer aquí, con ese Dios que quita y pone reyes, el Dios de los ejércitos, el Dios de todas y todos, único y perfecto. Humberto, quedamos en temas como la seguridad humana, que está en el enfoque del gobierno de Gustavo Petro, pero también yo me digo a lo interno. Tú tocaste la seguridad ciudadana. Me disculpa que te interrumpí en el momento, porque son términos, enfoques y políticas públicas que hace falta desarrollo. Tú como doctor, como analista internacional, como investigador, coronel en reserva activa, ¿de qué promoción eres tú, Humberto? Del 88. Imaginémonos hoy, quiero saludar Manuel Manrique. Creo que por ahí debe estar Domingo Hernández Lare, ¿no? Saludos, hermano. Un saludo a nuestro Comando Estratégico Operacional y a todas y todos los que están ahorita en este momento viéndonos, ¿vale? A nivel nacional, de nuestra Fuerza Armada y los que no están dentro de nuestra Fuerza Armada, que igualmente nos da un atractivo y un valor agregado de temas que estamos tocando. Quiero saludar a la Fundación Sucre, el trabajo que están haciendo dentro del complejo Simón Rodríguez de Fuerte Tiuna. Saludar igualmente a Textilán, a las empresas Daltex con Daniel Chocrón. Pero volviendo a temas que quedamos ahí, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, fíjate, con respecto al concepto, o este constructo, esta idea que está planteando Gustavo Petro por la seguridad humana, todavía pudiésemos decir que eso se está construyendo. Es una propuesta que el presidente está planteando para que se abra la discusión
y bajo, digamos, no estoy diciendo ni comparando, pero bajo esa idea que él tiene que de la educación a todos los niveles, de gratuidad y de calidad, más o menos uno lo trae acá y es esa visión que se planteó con el presidente Chávez del Estado docente, ¿no? Yo llevé al concepto que manejamos acá, que es de seguridad ciudadana. Ese concepto de seguridad ciudadana, yo estoy proponiendo el concepto de protección ciudadana, porque este concepto de seguridad ciudadana acá se le da a lo que se mal llama, porque no debería ser, los organismos de seguridad del Estado, que no son más que organismos de protección ciudadana, porque eso es lo que lleva la policía, los bomberos, el CICPC y todos estos organismos que son organismos de protección, porque su estructura es para proteger la ciudadanía. Ellos por sí mismos no le dan seguridad, la seguridad es una sensación y ellos son organismos que ejecutan acciones para proteger. O sea, que ese concepto que se habla aquí en Venezuela de seguridad ciudadana, ese concepto tiene que ser transformado, discutirse para que se transforme en el concepto de protección ciudadana. Más o menos es lo que yo llevaría, no para igualarlo, pero en lo que está planteando el presidente Petro, de lo que es la seguridad humana. Ese concepto de seguridad humana es algo así para convertir las instituciones en protección ciudadana, ¿no? Fíjate tú que el criterio y que lo que sería hoy la oposición colombiana, digamos, en boca de este Pasquín que llaman la revista Semana, dijo que Petro estaba amenazando a la cúpula policial y militar porque el presidente lo que dijo fue, bueno, que se verán afectadas las hojas de vida de los señores generales o jefes de un espacio donde se cometan este tipo de violación a los derechos humanos, porque lo que refiere el presidente es que la policía está para proteger al ciudadano. Entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió, pues el presidente lo que está es instando de que estos señores jefes de los cuerpos policiales se aboquen a su verdadera misión, que es proteger al ciudadano. O sea, que no hay nada extraño, ¿no? Entonces, esta propuesta del presidente Petro, que él le está llamando seguridad humana, es una propuesta, me imagino que para la discusión y que poco a poco se vaya generando un constructo de si se mantiene la propuesta de seguridad humana o se transforma en un concepto. Pues el que yo estoy proponiendo acá, que estamos trabajando en la construcción, es el de protección ciudadana. Fíjate, Humberto, hay algo importante en todo esto, ¿no? Porque yo sé que aquí estamos construyendo, estamos trabajando la Constitución. Yo soy muy celoso con esto, porque dentro de las investigaciones quiero ahorita proponerte un saludo a nuestro mayor general Pascualino Angelillo Fernández, a la familia de la UNEFA, a él, porque sé que tú estás muy allegado en todas estas investigaciones, en toda esta visión y mensajes que me llegan de lo que son las maestrías, todo lo que se ha activado a pesar de que hay un COVID-19, todo el tema de la multiplataforma, de cómo nosotros estamos trabajando temas estratégicos. Saludar igualmente a Nicodemo Ramos, nuestro viceministro de Educación para la Defensa, y por supuesto a nuestro ministro general en jefe, Vladimir Paino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, Dani Ferrer, viceministro de Servicio, hermano, mayor general, que está abocado a estas nuevas fórmulas perfectas. Fue director de nuestra Academia Militar de nuestra Guardia Nacional, está saliendo ahorita del Comando Nacional Guardia del Pueblo. Loquivi, un saludo, viene de la SODI Guárico, asumiste la Guardia del Pueblo. Son temas, pero son temas que están acoplados con nuestras personas, y por eso es que yo soy muy celoso en esto de invitar y tener
de verdad, y lo digo con tranquilidad, pero con alegría, tener analistas estratégicos hoy a los venezolanos. El caso de Humberto, saludar a todas y todos los que siempre tenemos esa construcción, saludar a nuestro general Guerrero, en sí, ¿vale? ¿Ah? Presidente de TVFAN, enamórate de TVFAN, ¿vale? ¿Ah? Enamórate de TVFAN con todo este equipo perfecto. Humberto, hoy la Venezuela bolivariana, la Venezuela de la paz, la Venezuela del diálogo, la Venezuela que hoy busca resurgir ante las medidas coercitivas unilaterales. Pero vemos hoy cómo ese movimiento, el M-19 de abril, de ese abril perfecto con Bolívar, está buscando la paz. 2.200 kilómetros de frontera, que tú lo sabes muy bien. Hoy tenemos la visión holística de entendernos, de lograr comprendernos para romper tanto las medidas coercitivas como el estatismo norteamericano y el injerencismo de los gobiernos de la Unión Europea. Fíjate cómo yo hablo, los gobiernos de la Unión Europea. Un saludo a todos los pueblos europeos, un saludo a todos los pueblos del mundo que estamos concatenados con la paz, la tranquilidad, el sosiego, la complementación y por supuesto la integración estratégica. El padre Bolívar hablaba de la unión perfecta. ¿Qué podemos decir de todo esto? Mira, son grandes paradigmas. No, y complejo, porque de verdad que la situación es bastante compleja. Mira, el presidente Maduro asume la presidencia por primera vez y se comienzan a dar toda esta serie de situaciones para derrocarlo, ¿no? Aún así, él plantea el diálogo, él plantea una diplomacia de paz y nuestros embajadores en este momento salen al mundo, o están en el mundo prácticamente, estableciendo relaciones de cooperación, relaciones de intercambio, planteándose negocios para inversiones para Venezuela, y se comienzan a dar toda esta serie de guarimbas, 2014, 2017, y bueno, mira, se comienzan a sentir ya las primeras presiones por parte de los Estados Unidos. Aquel famoso decreto de Obama, que de verdad ha sido de las cosas más ilógicas desde el punto de vista de lo que plantea el decreto, pues, que Venezuela es, o al menos en el decreto dice que los Estados Unidos consideran a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad de los Estados Unidos. Ahí comienza a generarse, a partir de ese decreto, una serie de medidas que a la luz del tiempo ellos le dieron el calificativo de sanciones. Digamos un esquema que no está planteado en ninguna legislación internacional. Las Naciones Unidas lo condenan, pero los Estados Unidos, en este caso, le hacen, valga la redundancia, caso omiso al planteamiento de las Naciones Unidas. Y bueno, mira, y como ya habían hecho ese tipo de medidas con respecto a lo que era China y con respecto a Rusia, de la noche a la mañana se comienzan a generalizar, no solo en Venezuela, ¿no?, a nivel de los países o de los gobiernos que no se les son, ¿cómo se llama?, esclavos, porque eso es la palabra, porque lo que ahorita es la Unión Europea con respecto a los Estados Unidos son esclavos de los Estados Unidos. Entonces comienzan estos a sancionar, pero ya pues hasta con, digamos, lo increíble es que lo hacen con un decreto, pues, con un documento, donde a través de la idea del documento y de que está firmado por los secretarios, digamos, que representan cada uno de los aspectos, le dan a entender al mundo de que, bueno, mira, si las sanciones son comerciales y están firmadas por el secretario del Tesoro, bueno, esto es legal, pues, porque lo firmó el secretario del Tesoro, pues. Ahora bien,
es que resulta y pasa de que eso que están haciendo ellos es ilegal. Es ilegal, pues. Y entonces esas decisiones que serían a lo interno de los Estados Unidos se convierten en leyes a nivel mundial y que el Congreso avala, pues, porque esa es otra cosa, pues. El Congreso de los Estados Unidos, al menos si no dice nada, está avalando esta situación del Ejecutivo y se convierte para algunos países que hacen caso a estas sanciones, como que si esas sanciones desde el punto de vista firmadas por estos entes son algo así como una constitución o unas leyes supranacionales que son de obligatorio cumplimiento, pues. Entonces uno va a hacer negocio con un país hermano que le vendía petróleo, entonces no porque es que los Estados Unidos dijeron que no. Entonces uno dice, ay, ¿dónde queda la soberanía de ese país, de ese estado, pues? ¿Dónde queda eso de que ellos serían independientes y que los Estados Unidos al interno podrán sancionar? Pero bueno, el país como tal, mira, sigue las relaciones comerciales, siguen las relaciones políticas, diplomáticas, etcétera, etcétera. Las sanciones de todo punto, ojo, y lo grave que, y hago este paréntesis, es que aquí en Venezuela, medios de comunicación y personas, ¿verdad? Porque eso fue, estaban haciendo ver a través de su información diaria, de sus opiniones en programas, de que el gran delito que estaba cometiendo el gobierno venezolano en tratar de evadir las sanciones. O sea, dándole a entender que las sanciones son legales y lo que era ilegal era las acciones que estaba haciendo el gobierno para burlarla, para no caer en ese esquema. Y entonces esto estaban haciendo ver que quienes estaban cometiendo, bueno, prácticamente una falta grave ante Dios, era el gobierno que estaba tratando de burlar las sanciones. Aquí digo yo que forma parte de lo que es el Estado, porque recuerden que todavía estamos en el concepto del Estado-Nación y que la idea es acabar con esa construcción del Estado-Nación y construir un nuevo Estado que sería el Estado Nacional Bolivariano, un Estado fuerte, un Estado que verdaderamente permita, ¿verdad? O sea, valga la redundancia, no permita el esquema de las sanciones que sea lo suficientemente fuerte para decir cuál va a ser el esquema económico, quién va a tener las reservas del país, o sea que nuestras reservas no tienen que estar afuera, nuestras reservas tienen que estar aquí, que nosotros mismos la cuidemos, porque eso fue lo que ocurrió con el oro. O sea, damos una cantidad de oro para Inglaterra y ahora nos lo robaron. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos decir al mundo que el oro lo tenemos aquí, no. Tenemos que llevarnos el oro para otro sitio para que ese oro sea legal. Ahora, ¿Quién dijo? Humberto, es decir, porque no le ha sido fácil al gobierno de Nicolás Maduro. No, es que es una cosa imposible. O sea, ha sido un campeón, pues, en todo esto. Pero cuando uno ve que tuvo que hacer el llamado a la constituyente y ajustar el tema de ley antibloqueo y un sinfín de cosas, es que hay que ir ajustándonos a una guerra no convencional, una guerra multiforme. Entonces, por eso es que a los que nos puedan estar viendo y se hace ese llamado, es darnos cuenta, amigas, amigos, y felicitar al empresariado privado, que también en la rebeldía que ha hecho el pequeño, el mediano innovador, o sea, aquí todo el mundo ha tenido que ponerse los pantalones. O sea, y por eso es que dentro de todos estos temas, la teorización que tú cargas, que tú llevas, que tú estudias, va concatenado con ir fortaleciendo nuestra Constitución. Claro. Acuérdate que aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de comunicaciones hay mucha gente que huele y piensa cosas. Entonces, en esas pensadas tenemos que tener 3, 4 pasos adelante, de que hay veces que uno observa, que uno se tiene dentro de la memoria cosas que rápidamente se van. Y aún tenemos las medidas coercitivas unilaterales, aún tenemos un sinfín
de medidas que nos obligan a seguir trabajando rebelde ante este mundo multicéntrico para operacionalizar totalmente nuestra economía. Por eso es que yo me propongo siempre con muchas pinzas y delicadeza, Humberto, y te veo a ti en esta parte. Vamos a poner la pantalla completa de nosotros dos aquí, porque esto es delicado, Humberto. Esto es muy delicado de cómo hay programas que esconden o no limitan las grandes y profundas cosas que tenemos hoy. Por eso es que hay que felicitar a nuestro presidente y comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, de la gestión perfecta que está haciendo ahora. Saludar aquí a la capitán Vázquez, ¿vale? Nuestra teniente Pérez por ahí, que está por allá. Está el capitán Pérez igualmente. Son dos Pérez que tenemos aquí. Tenemos al sargento Morillo y al sargento Pulido. ¿Ah? Enamórate de Tevefán, con nuestro general Bencí Guerrero. Guillén, también tenemos al sargento Guillén, pero tenemos a una hermosa sargento por allá, la sargento Vera, por allá. Mira, esto no se hace así como uno cree, esto es un equipo. Y dentro de todo esto quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quiero saludar a nuestro gobierno perfecto, quiero saludar a un hermano de la paz, un hermano que cuando uno ve todo esto, Humberto, en un paisaje boreal, ¿vale? 1984-2007, que nos une, el fiscal general de la República, cuando uno habla de paz, cuando uno habla de sosiego, cuando uno habla del Estado, uno tiene que recordar qué es lo que nos ha costado y qué es lo que nos cuesta un ministerio público a la altura. Igualmente la Defensoría del Pueblo, al defensor Alfredo Ruiz y a todo ese equipo perfecto. Es consolidar las instituciones, Humberto. Tú como coronel, pero más allá, tú te soltaste, ¿vale? Yo veo ahorita los análisis, cómo nos llegan mensajes de esta América Meridional y me da un honor cada vez que estás con nosotros aquí, estudiando, apreciando. Quiero saludar a nuestro general Dilio, rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestro general vicerrector, nuestro general Lara, a todas y todos los que estamos siempre con una visión holística de saber quiénes somos, de dónde somos y para qué estamos tributando, que sin duda es para la paz, para la tranquilidad, para lograr ese estado social del padre Bolívar. Es estudiar a Bolívar con amor, con este Cristo divino, con este Dios, con este arquitecto que siempre nos mueve. Humberto, hemos tocado temas estratégicos y estructurales, no es poca cosa, no es concha de ajo, pues. No es concha de ajo que hemos hablado hoy, pero quería tocar un tema que sé que te apasiona, que sé que tú buscas dentro del tema enfocarnos. ¿Ha sido hoy fácil, o como cuando uno agarra un mago y saca un conejo, este trayecto que no hemos conocido aquí, con este público perfecto, con esta audiencia perfecta, con estos usuarios y usuarios perfectos? ¿Ha sido fácil esto, llevar a puerto como está llevando la República Bolivariana de Venezuela nuestro presidente Nicolás Maduro Moros? No, evidentemente que no. Porque aquí lo que querían era fragmentarnos la Estado-Nación. Claro, porque aquí la idea era, con todo este tema de las guarimbas, era convertir esto en un Estado inviable, un gobierno fracasado, por decirlo así, proponer un esquema de guerra civil para una intervención militar extranjera, para, entre comillas, pacificar la República, ¿no? Eso eran en líneas generales, pues todo lo que se había planteado, ¿no? Ahora bien,
con toda esta situación de las sanciones, del bloqueo, de, digamos, la creación de un gobierno interino para dividir y fragmentar desde el punto de vista legal, y toda esta situación de donde se jactaban de decir que 60 países, como que si que era el concierto de naciones, solamente eran 61, 62 países, pues, y entonces en base a que 60 países de 62 reconocían al títere de Juanito Alimaña, entonces era viable pues que los otros dos se desconociesen también por simpatía y que se sacaba el gobierno, se terminaba el gobierno revolucionario. Pero hoy por hoy, de esos 60 países, yo creo que no llegan ni a 10 los países que pudiesen reconocer a este gafo de Guaidó como presidente. Tú sabes que yo le agrego algo, que es el concepto de Platón. ¿Cuál? Es de las cavernas. Del mito de las cavernas. El mito de las cavernas. Y quiero saludar a Petro, cómo enfocó a este señor, que era esas luces que estaban en la caverna, que era una sombra. Una sombra. Y eso quedó asombrado. Sí. Y es un gran llamado de atención a los que todavía pueden, porque esto es un país democrático, y con todo el respeto que nos puedan estar viendo personas que no coinciden con nosotros, Humberto, pero son las grandes visiones hoy de que hay un mundo que está madurando a estos actores, están viendo estos actores que es un mundo de intereses. Claro. Porque no es casual que Petro hoy no tome en cuenta a Guaidó. No, es que no tendría por qué serlo, porque claro, pero a los que nos puedan estar viendo, Humberto, acuérdate que nosotros tenemos que tener una altura política, una altura, y por eso es que tú siempre, y te felicito, y no es por alabarte, que me estés acompañando aquí. Para mí es un honor que Dios nos haya conseguido y estemos aquí compartiendo con la audiencia. Pero los que puedan todavía estar creyendo en ese mito, en esa visión, hay un gobierno que invita a todas y todos, un gobierno de todos. Hay un gobierno hoy que, a pesar de todo lo que hemos vivido, tenemos un presidente que le da la mano a todas y todos, que no se ha puesto en contra de nadie, porque él está aquí, él está con la Constitución. Y no es palabrería, es hechos permanentes, Humberto. Claro, porque fíjate, ¿qué ha planteado el presidente Maduro? ¿No? El presidente Maduro lo que ha planteado, en principio, un diálogo permanente, ¿no? O sea, es sin duda una persona que se le pudiese dar el calificativo del presidente del diálogo, ¿no? Errores sí, o sea, errores propios del ser humano se han aceptado. Sí, y bueno, al aceptado se busca la manera de corregirse, de enmendar y seguir, porque es que tampoco nos vamos a quedar, digamos, llorando por el error, ¿no? Se cometió el error, se reconoce, hay la enmienda y comienza nuevamente el proceso. Pero lo que hay que de verdad admirar y respetar y felicitar al presidente Maduro es que todo este proceso, desde las guarimbas hasta ahorita, la idea preponderante, predominante, ha sido que se haga en el marco del respeto de los derechos humanos, que se haga en un marco de paz, de entendimiento, de respeto. O sea, ya cuando uno comienza a ver toda esta situación, que se han cometido de repente excesos, sí, pero evidentemente la Fiscalía y todo el entramado judicial ha actuado y se ha tenido que corregir, pues se ha detenido, se ha judicializado a las personas que han cometido estos excesos, dando a entender de que el gobierno es coherente con lo que dice y con lo que hace, pues. Porque, bueno, si se han cometido errores, pues como todo, pues, funcionarios que se han excedido, funcionarios que han agredido, funcionarios que han tomado, quizás no la justicia por sus manos, pero que han actuado de manera violenta y se ha corregido, pues. Ojo, quizás no estemos de acuerdo con esa actuación, bueno, pero el gobierno ha dado la cara y ha, digamos, dicho,
esta es la línea, por aquí tenemos que transitar todo y aquel que se equivoque, bueno, lamentablemente pagará sus consecuencias. Pero lo que yo vuelvo y repito, lo que es admirable, respetable del gobierno y en especial del presidente, es que hemos transitado desde el 2014 hasta el 2022 todas estas situaciones adversas, contrarias, que ojo, que ningún otro país, digo yo, no voy a entrar en detalle, no hubiese aguantado, pero aquí se ha sostenido esto en paz, principalmente en paz, que es el gran logro que ha hecho el presidente Maduro. De lo contrario, como yo siempre le digo a Luis, nosotros estuviésemos ahorita reconstruyendo o terminando de contar los muertos de una guerra civil espantosa, sin tregua, sin frente, porque esto hubiese sido una locura. Y hasta hoy, el gobierno y ese binomio perfecto, como dice Luis, que ha sido gobierno y Fuerza Armada, o pueblo y Fuerza Armada, hemos llevado esto poco a poco y lo seguimos llevando, sosteniendo. Pues. No ha sido fácil, pero ahí vamos. Berto, vamos a ir a una pausa. Quiero saludar ahorita a los que nos están activos por las redes sociales. Gavis 2 Piso Aveledo, Dionisio Garci, Imari Piso Pérez, JM Quiroz Z57. Vamos a irnos a ver el reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, ¿vale? Vamos a ver cómo está esa autopista regional del centro, al capitán por allá, que están todos trabajando. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y los invito a que nos manden sus videos, sus cosas, para poderlo publicar, porque la idea nuestra es tratar de romper paradigmas, como lo estamos haciendo. Ya vamos a cumplir, Humberto, 8 años. 8 años. 8 años aquí, y la televisora en este final de año cumple 9. Imaginémonos cómo está. Quiero saludar a nuestro general Benzi Guerrero, a todo este equipo, al coronel Medina Zambrano, y a todo este equipo perfecto que busca diariamente irrumpir con una comunicación objetiva, una comunicación de paz y de tranquilidad, pero también en defensa a la patria, en defensa a nuestros valores y en defensa al padre Bolívar. Vamos a ir a una pausa. Volvemos en esa fórmula perfecta. Quiero saludar de verdad a todas y todos los que activamente están con nosotros acompañándonos. Igualmente a los que se están conectando tarde, que hemos hablado de un sinfín de temas que van desde nuestra visión de la geopolítica mundial, pero también lo que ocurre hoy en Venezuela. ¿Qué podemos decir hoy, Humberto? Ya culminando por hoy el programa. Mi invitado permanente, analista internacional, ¿vale? Para mí es un honor siempre tener invitados de lujo, ¿vale? ¿Sabes por qué, Humberto? Porque por ahí siempre están los comentarios. Me dicen, opinan. Honor a quien honor se merece, honor a quien lleva dentro de los postulados del estudio permanente, saludar a tu apreciada familia. Gracias. Por ahí está Cedeño, ¿vale? Por ahí está el comandante Cedeño. Saludos. De nuestra aviación bolivariana. Ya por ahí salieron los nuevos cargos del Estado Mayor Superior. Ya por ahí vi de educación, de los espacios aéreos. Aquí estamos, estoy conectado con todo, con nuestra Guardia Nacional, con nuestro ejército. Feli, un saludo. Feli Osorio Guzmán, hermano y amigo. Igualmente a la Armada Bolivariana con el almirante Brito, ¿vale? ¿Qué es lo que uno no ve en esto? Humberto, ¿qué podemos decir como balance? Porque mira, le hemos dado al monstruo, nos le metimos en su entorno y no te tenemos miedo, ni a Trump, ni a Biden, ni a la Unión Europea. Como decía Bolívar, si cuando agarró las fragatas de Irving, ¿vale? Se lo dijo claramente, si es de volver otra vez y estar en contra del mundo, lo hacemos. Y así estamos aquí, dispuestos a ser libres, dispuestos a ser independientes, pero con la paz, con la tranquilidad y con el amor que nos mueve como venezolanas y venezolanos. Esta es la tierra de Bolívar. Me vuelvo a Taguanes, ¿vale? En ese espacio de Taguanes de Libertadores,
esos juramentos perfectos, que es la libertad, la paz y la independencia, Humberto? Bueno, mira, en el día de hoy, el embajador Benedetti de Colombia asume pues sus funciones. Se presume, de acuerdo a lo que yo escuché de él, pues que supuestamente hoy estaría entregando las cartas credenciales al presidente Nicolás Maduro. Le da el placer y la buena... No, ya el placer ya se dio, o sea, él que va a entregar las credenciales, ¿no? Eso es lo que escuché ayer cuando lo entrevistaron que llegó a Venezuela, ¿no? Él sí reconoce, bueno, que estas nuevas relaciones o plantearse las nuevas relaciones con la República Bolivariana de Venezuela pasan por un mecanismo de paso a paso, de irla llevando poco a poco, porque del lado venezolano, evidentemente que también hay que hacerlo desde el punto de vista, el presidente Maduro lo dijo, que es la recuperación de la infraestructura, de lo que es la sede de la embajada y de las sedes consulares, al igual que en Colombia acá, pues. Pero más que esa parte, digamos, formal, está en lo medular, lo de fondo, ¿no? Que es lo que yo lo conversaba contigo fuera de cámara y se conversó, o se ha conversado en los otros programas, que serían la situación de las bases militares con Colombia, perdón, las bases militares de los Estados Unidos en Colombia, el tema del narcotráfico, la desmovilización de los paramilitares, digamos, esos tratados de respeto con respecto a la migración tanto venezolana, porque evidentemente no se va a negar, sí ha habido migrantes desde Venezuela para Colombia, y también se han regresado o han pasado para Venezuela un número de desplazados producto del conflicto interno colombiano que, bueno, vienen a Venezuela, que aún así en esta crisis que existe, para ellos es mejor estar acá en Venezuela que estar en Colombia, ¿no? El profundo tema de la frontera, ¿verdad? Porque es una frontera muy viva que, o sea, la idea es aprovecharla desde el punto de vista del intercambio comercial y social y no desde el punto de vista del narcotráfico y el tráfico de armas y de todos los ilícitos que también se pudiesen dar en frontera, donde el mayor peso de ilícitos se da desde el lugar colombiano para Venezuela. Entonces, toda esa serie de situaciones son lo medular de estas nuevas relaciones. Digamos, nuevamente la entrega de los activos que tenía Venezuela, que el gobierno de Duque se los entregó a este títere y que malversó y se robó todo lo que fue la industria, la empresa Monómero, que Petro está por entregarle monómeros a Venezuela, está pidiendo una nueva junta directiva. Si bien es cierto, y el Petro lo ha dicho, y bueno, no es solamente Colombia, pienso que todos los países, incluyendo Venezuela, respetan la institución del asilo, porque es una institución, no es menos cierto, que Venezuela pedirá en extradición a aquellos delincuentes, porque, o sea, el hecho de que ellos estén ejerciendo malamente la política no es menos cierto que han cometido delitos que no son desde el punto de vista político, sino que son desde el punto de vista penal. O sea, estamos hablando de traición a la patria, robo, peculado, corrupción, todos esos delitos que, bueno, ellos tendrán que venir a Venezuela a rendir cuentas por la justicia. Entonces, esas son las situaciones medulares de estas nuevas relaciones entre Venezuela y Colombia que a partir de hoy comienza, al menos en Venezuela, el embajador Benedetti. Pronto me imagino que el embajador Plasencia comenzará las acciones en Colombia para ir normalizando. Me dijiste que el presidente Petro próximamente va al Perú a ese encuentro entre estos dos hermanos, entre las dos naciones bolivarianas. Y bueno, yo pienso, digo yo, pues, o sea, atendiendo más o menos la dinámica, que antes de que finalice el año tendría que darse el primer encuentro entre Venezuela y Colombia, entre Petro y el presidente Nicolás Maduro,
no necesariamente tendría que ser o en Colombia y Venezuela, se pudiese buscar una sede alterna para evitar toda esta situación, porque bueno, o se hace en la frontera, porque necesariamente estas dos relaciones, naciones hermanas, verdaderamente comenzarán desde el punto de vista formal desde el punto de vista de lo que es las relaciones internacionales, cuando se dé ese encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Colombia. Humberto, me pusiste a soñar. El mejor encuentro sería en nuestro Panteón Nacional. Sería. Nos une una fuerza y una inspiración. Se lo dejo al Dios eterno, al Dios de todo, al Dios poderoso. ¿Oíste? Sabemos lo que estamos hablando. Claro. Sería ahí un reencuentro perfecto. Sería el padre Bolívar el que estuviera orgulloso de tener dos grandes patriotas como lo es Nicolás Maduro Moros, con todo el respeto, e igualmente Gustavo Petro. Sería el regocijo perfecto del padre Bolívar. No, y que Petro se ve que es un hombre muy bolivariano, o sea, entiende todo lo que es la doctrina bolivariana. Bueno, por el día de hoy, Humberto, quiero agradecerte. Gracias. Quiero saludar a todos, muy especialmente por ahí nos están viendo en el Hospital Militar del Táchira, 21, Carlos.Berroeta. Berroeta, quiero saludarte, Esther Piso Radio. Y quiero saludar igualmente al Hospital Militar de Caracas. Mira, a Montaño, dime. Quiero dar un saludo a mi compañero Virgilio Jesús García Martínez, que está cumpliendo año hoy. La sonrisa pícara de la promoción. En estos días compartieron ahí un juego. Sí, tuvimos un encuentro entre la promoción 87 y 88. Bueno, desde aquí con nuestro general Benzi Guerrero, vale, enamórate de Tefan, fíjate, estamos innovando, estamos irrumpiendo para que te quedes conectado con nosotros. Vamos de verdad cumpliendo ya 9 años. Bueno, espero que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.